¿Me escucha? Sí, se le logra escuchar. Ok, Ujú. listo. Entonces, ¿me indica para empezar? Sí, podemos iniciar. Ok, listo. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los participantes en esta tarde de capacitación de este curso de actualización titulada Competencias de Enfermería en los procesos de cuidado en pacientes de trasplantados de órganos. Voy a iniciar específicamente mencionando cuáles son los indicadores que valorativamente podríamos verificar, valorar, presenciar en la actividad de enfermería, ya sea un paciente hospitalizado o también un paciente donde esté con un monitoreo específicamente, ¿no? Digamos una unidad de shock trauma, una unidad de observación de emergencia o una unidad de cuidados intensivos o una área de recuperación postquirúrgica. Mi nombre es Roy Chaca, soy enfermero intensivista y actualmente laboro en el Hospital Nacional 2 de Mayo. También estamos cumpliendo en esta ocasión la labor de docencia respecto, ya sea este punto o otros relacionados que tengan que ver específicamente con el área de enfermería, ¿no? Como sabemos es un área muy grande, donde prima específicamente la atención específicamente al paciente y a su familia y el entorno, a la comunidad. En esta ocasión vamos a ver los indicadores que puedan ayudarnos a nosotros para poder reflejar el trabajo que hacemos respecto al cuidado del paciente, ¿no? Entonces, primero quiero compartir con ustedes un video, ¿ya? Y el video dura menos de 2 minutos y deseo que captar la atención de ustedes para poder percibir de este video respecto qué es lo que regularmente las personas que han recibido un cuidado netamente de enfermería, ellos más valoran, ellos más recuerdan o ellos mencionan de lo que respecta a la atención del enfermero o enfermera. Entonces, en esta ocasión, este es un video de un hospital de Villa Salvador y me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes y va relacionado al tema que vamos a tratar en esta hora de capacitación. Entonces, espero que les guste y atento al pequeño video que vamos a compartir. Un momento voy a hacer el altavoz. No me puedo quejar. El personal ¿Se escucha el audio? Sí, se Ya, logra ok, listo. escuchar. ha sido muy atento y han estado pendientes. Estoy muy agradecido con todos, con el ginecólogo, con la enfermera. Te hacen un buen trabajo y el buen trato, que tienen paciencia para nosotros, ¿no? Bueno, a todos muchas gracias por esa labor que ellos se esmeran, ¿no? En darnos lo mejor. Me pareció excelente atención en cada momento a la hora de estar pendiente de nuestros tratamientos. De verdad que muchísimas gracias, me gustó. Ahorita el último turno que me atendió, de verdad que maravilla. Las señoritas estuvieron alumnas, así que gracias a todos de verdad. La verdad ya son 2 veces que yo me atiendo acá ya y no me puedo quejar, el trato es muy amable, muy acogedor, ¿no? Bueno, algunas enfermeras con muchos dones, ¿no? De alegría, algunas le gustan ayudar, algunas te preguntan qué es lo que está pasando, qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Bueno, que nos cambian su estrategia de trabajo, que siga así, como está. Muy bien. Si estuviésemos quizás en una forma presencial, les pediría quizás el comentario, la opinión de los presentes, pero seguramente ustedes ya tienen una percepción de lo que este grupo de personas que han recibido la atención por parte de nuestros compañeros o compañeras, ya sea en diferentes áreas, inclusive pediatría, neonatología, UCI quirúrgica, UCI cuidado general o etcétera, tienden siempre
a ellos a reconocer el trabajo que el enfermero o enfermera realiza, ¿no? Como también el resto personales. Pero es más de nosotros porque como estamos casi el contacto todo el día, ¿no? Juntamente con el resto de nuestros compañeros, personal técnico. Pero nosotros somos los que realizamos el plan de cuidados, realizamos lo que es la atención específicamente de la atención del paciente. Entonces, primero voy a empezar a definir qué es la actividad que realiza el profesional de enfermería en un área de hospitalización. Son específicamente actividades netamente que tengan que ver con el profesional, o sea, con nuestra formación, específicamente con la utilización de esta gran herramienta, el proceso de atención de enfermería, ¿no? Esta tiene digamos, una fundamentación científica, porque utiliza el método científico, utiliza una información basada en evidencias, ¿no? Que van a permitir hacerlo una aplicación exclusivamente en pacientes que tengan una atención asistencial, como el área hospitalaria, ya sea un área de, digamos, de medicina, cirugía, pacientes pediátricos, pacientes críticos en emergencia, entre otros, ¿no? El objetivo de este plan de cuidados que utiliza o que tiene como objetivo, digamos, como herramienta principal el proceso de atención enfermería, es que la enfermera, al poder realizar estas actividades, no solamente sean monótonas o, digamos, sean, a ver, disculpe, eh, sean, digamos, de rutina o mecánica, ¿no? Sino que estas actividades, o también llamados cuidados de enfermería, tengan una forma lógica, secuencial, procedimental, y que tengan el uso del raciocinio, tengan, digamos, el uso del conocimiento del por qué y el para qué. Y en final tiene un objetivo, ¿no? No solamente, digamos, nosotros colocamos un medicamento no solamente porque está escrito en un papel, sino que medimos desde el antes hasta posteriormente a la administración y después hacemos el seguimiento de todo ese proceso simple, aunque parezca, pero tiene un objetivo, ¿no? Es por eso que tiene un procedimiento sistemático, secuencial. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, toda la actividad de la enfermería, del enfermero o enfermera, va específicamente al paciente. Claro está que también está el apoyo de la familia, del entorno del paciente, donde va a ayudar, pero es quien la enfermera lidera justamente esta atención para la atención exclusiva del paciente en coordinación o en compañía del personal médico. El proceso de atención a enfermería, un poco para poder refrescar, tiene sus pasos secuenciales que inicia específicamente por la parte de la valoración del paciente, donde se hace una recopilación de datos, ¿no? Tanto subjetivos como objetivos, ¿no? Donde al final se terminan organizando para poder tener, digamos, una información como un escaneado así, eh, digamos, específico de cada área o cada sistema del paciente respecto a un ejemplo, a su alimentación, a su nutrición, etcétera, etcétera. Inclusive involucramos al entorno de la persona, en este caso el paciente, su familia, inclusive de la vida social que pueda tener esto. En base a la información que se haya podido recoger, se toma unas ciertas decisiones o se planifican ciertos cuidados para que posteriormente se puedan realizar o puedan ser realizados o ejecutados en un plan específico. Posteriormente, después de la recogida de datos organizados, claro está cada uno de ellos, se realiza un diagnóstico de enfermería. ¿Qué significa? Priorizar ciertos factores relacionados con algunas posibles necesidades que pueda tener el paciente. Un ejemplo, un paciente con cirugía, regularmente la mayor incomodidad que podría tener no necesariamente va a ser, digamos, que el paciente, ejemplo, podría tener necesidad de sueño, aunque quizás sea así, pero quizás ese sueño necesariamente es porque tiene
dolor y no puede conciliar el sueño. Entonces, posiblemente para un paciente de cirugía, la priorización podría ser, digamos, la presencia del dolor, ¿no? En caso de un paciente en área crítica, el paciente que está conectado a un ventilador, necesariamente la necesidad principal no va a ser, ejemplo, podría ser eh, hipotermia, podría ser, ¿no? Pero quizás como está conectado al ventilador, necesariamente el diagnóstico principal va a ser la necesidad que el paciente tiene, la dependencia del ventilador, ¿no? Que esté despejado la vía aérea, que el patrón respiratorio esté normal. Entonces vemos que a medida que se vaya recogiendo los datos, se van organizando específicamente las prioridades que se podrían tener, ¿no? Y es por eso que se hace un juicio, una conclusión de las cosas que nosotros teníamos que tener como prioridad. Y esto se basa en la valoración que ha tenido que realizar específicamente la enfermera o enfermero. Posterior a ello, identificado las necesidades principales, se realiza una planificación, ¿no? Esta planificación va con el objetivo, bien sea de prevenir, bien sea de minimizar o de poder corregir los problemas que se hayan podido encontrar como prioridad, ¿no? Inclusive van aquí acompañados la parte de promoción de la salud. ¿Qué significa? De poder enseñar a las personas, al enfermo, a su familia, los cuidados que debería considerar en su vida para poder tener una vida normal o inclusive poder repasar ciertas cosas que de hoy en adelante el paciente va a tener que poner, digamos, en práctica, digamos, la dieta, la administración de algún medicamento como la insulina, en el momento quizás poder colocarse digamos, un inhalador, entre otros puntos, ¿no? Y posteriormente ya viene la ejecución o la intervención, que es la realización de las actividades relacionadas al plan que están priorizadas según los diagnósticos que se ha podido establecer, ¿no? Esto con el objetivo de que al poder hacerlo, nosotros vamos a disminuir, vamos a prevenir, vamos a corregir los problemas que se hayan podido identificar y que posteriormente vamos a tener que evaluarlo. Y esta evaluación justamente podría tener algunas escalas de medición, ¿no? Y que si es que se llegase a mejorar o corregir completamente o quizás un porcentaje mayor, posiblemente podemos mantener o agregar ciertos cuidados que se podrían agregar a la atención del paciente. Entonces, es un grosso modo de las cosas que nosotros hacemos. Estas funciones, disculpe, estas actividades que tengan que ver con el proceso de atención de enfermería son aplicables en todo entorno, ¿no? Sea en la parte asistencial, que está en la parte principalmente, ¿no? Pero también podemos aplicarlo a nivel del entorno, digamos, la parte de la comunidad, como también la parte preventiva. Entonces, de ahí nacen, conocemos las partes o funciones importantes que debería y debe tener el personal de enfermería, ¿no? Como conocemos también, para poder planificar y realizar cada una de las actividades, no lo hacemos porque ya a mí me enseñaron en el pregrado que tengo que hacer así, ¿no? No, sino que también hay una función administrativa, ¿no? Es por eso que dentro de nuestra área de laboral, ya sea MINSA, ya sea salud, tenemos personas que están a cargo de nosotros, ¿no? O sea, son nuestros jefes inmediatos, son nuestras supervisoras, son nuestros líderes de grupo, son nuestros coordinadores, que ellos están a cargo de nosotros y que a la vez ellos también brindan reportes, brindan informes, ¿no? Con el objetivo de que ellos planifican, dirigen, supervisan y gestionan las actividades que realiza el personal de enfermería. La parte operativa de, digamos, en una área hospitalaria es la parte asistencial, que en sí es quizás la parte primordial de todo el trabajo, inclusive administrativo, porque de lo que nosotros como asistencial hagamos, justamente el administrativo es lo que realiza el plan de cuidados, los informes, los reportes posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva la parte asistencial? Específicamente es la atención funcional y operativa del cuidado destinado a la atención del paciente que va desde el ingreso hasta hasta el alta misma del paciente, ¿no? Entonces, vemos que el cuidado del paciente o al paciente va desde que nosotros lo recibimos, desde cómo vamos a
digamos, registrar los datos del paciente, en qué ambiente vamos a colocarle, qué, digamos, insumos, qué materiales vamos a disponer para el cuidado del paciente, ¿no? Qué medicamentos, qué otros, digamos, profesionales adicionales vamos a contar con el apoyo, si es que seas un terapista, un nutricionista, un psicólogo, etcétera. Pero nosotros, como en personal de enfermería asistencial, vamos a liderar, porque en sí, de una forma criolla, esa es nuestra casa y vamos a tener que planificar todo para que el paciente esté, digamos, dentro de esa gran acogida que podría tener. Como el ejemplo hemos visto, ¿no? En el video inicial, las personas, los pacientes que estaban de alta, resaltaban el apoyo de X profesional, pero al final resaltaban que nosotros, los enfermeros, enfermeras, planificábamos, estábamos siempre con ellos, ¿no? Otra función importante es la parte educativa. La parte educativa tiene que ver específicamente con la parte de informar o capacitar. Esto netamente a la parte del paciente o la familia, pero también tiene que ver con la capacitación del personal, ya sea de acuerdo a las necesidades o falencias que se podrían estar viendo, y esto en base al seguimiento, ¿no? Que hacen eh, nuestros jefes inmediatos respecto a los informes o reportes que ellos podrían estar, digamos, registrando o obteniendo de nuestras actividades diarias. Entonces, más o menos tenemos aquí un organigrama, ¿no? Cómo estaría especificado, distribuido, digamos, la parte, digamos, administrativa y la parte asistencial, ¿no? Vemos aquí un organigrama del Departamento de Enfermería, que es una dependencia casi principal de un centro hospitalario y que de ahí, si es que haya una división por, digamos, por área, digamos, medicina, cirugía, quirúrgico, pediatría, de aquí sale la dependencia específicamente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el gerente de red asistencial del Hospital de Rebagliati, ¿no? Tiene una concordancia inmediata con todo el personal de enfermería y es por eso que tiene un departamento, ¿no? Un jefe de departamento de enfermería. Y el jefe o jefa, necesariamente para poder cumplir este trabajo, para todo el personal de enfermería y poder gestionar toda la atención y el cuidado con todo el personal que podría tener, dispone de enfermeras supervisoras destinadas a diferentes áreas, ¿no? Estas a su vez tienen concordancia o relación con los jefes inmediatos de cada servicio. Ya en un área más específica, ¿no? En un ejemplo, podríamos poner aquí como el ejemplo un servicio de medicina interna, ¿no? Podría tener un ejemplo, una subdivisión, o sea, un apoyo específicamente, porque el jefe solo no va a poder hacer todo el trabajo, va a destinar el apoyo de coordinadores o coordinadoras que van a rotar justamente cada día, en cada secuencia, en cada rotación, para poder estar, digamos, de cerca o haciendo seguimiento o siendo de apoyo de las enfermeras que están en el área asistencial o son las enfermeras operativas, ¿no? De la parte más final o más práctica, más funcional de justamente de este organigrama. De esta forma está diseñado la mayoría de las instituciones que tengan un departamento de enfermería o donde haya un personal de enfermería, ¿no? Que tenga a cargo justamente, a cargo de una jefatura justamente de la enfermería, ¿no? Vamos a recordar también un poco sobre los grados de dependencia. Esto tiene que ver netamente con la parte ya del paciente, ¿no? Cómo estos grados de dependencia van a influir en la calidad, en el grado de interés, no tanto interés, sino el grado de prioridad de la atención del paciente, ¿no? Vemos que, por ejemplo, cuando un paciente ingresa por emergencia, un paciente que está inconsciente, y también ingresa al mismo tiempo un paciente que está quizás con una ligera, quizás deshidratación por una diarrea frecuente que haya tenido. Entonces, el que va a recibir la prioridad necesariamente debe ser la persona que está inconsciente, no necesariamente la otra persona. Sí, quizás sea una urgencia, pero sí podríamos demorarnos un poco porque hay otra persona que necesita de atención. Entonces,
Este grado de dependencia justamente van a permitir poder clasificar el tipo de paciente que nosotros vamos a poder tener que priorizar la atención, ¿no? Claro, no dejando de lado el resto de personas porque también necesitan su atención. El grado de dependencia uno o los que tienen una asistencia mínima son las personas que pueden valerse por sí mismas, o sea, movilizarse, pueden colaborar, quizás sentados en la cámara, y quizás yendo a poder quizás cumplir algunas funciones fisiológicas, como digamos hacer sus necesidades, voluntariamente, espontáneamente, claro, con supervisión y, digamos, seguimiento también de la enfermera o enfermero, pero porque existe un factor de riesgo mínimo. Quizás porque quizás tengo una ligera fractura en la mano y la persona puede caminar normal, ¿no? Entonces, pero si hay un factor de riesgo, si es que no llegase a controlar, podría agravarse, ¿no? Que necesariamente no puede pasar, pero ahí vemos un riesgo mínimo en el grado de dependencia uno. En el grado 2, los que necesitan una asistencia parcial son las personas que pueden también valerse por sí mismos, en el caso quizás pueden comer sus alimentos, quizás pueden realizar una movilización, digamos, visible, tolerable, ¿no? Pero con ciertas limitaciones que requieren ayuda parcial en pre y postoperatorio inmediato o en una cirugía. A diferencia de la primera, aquí ya hay un factor muy, digamos, visible, que es, digamos, una posible cirugía. Necesariamente quizás sea una cirugía menor que no haya conllevado a una limitación completa del paciente, ¿no? El grado de dependencia 3 ya donde hay una asistencia intermedia, personas que tengan factores de riesgo de prioridad mayor o mediana, ¿no? Donde no participa en su cuidado, pero requiere de un monitoreo continuo. Quizás la cirugía ya es un poco más compleja, ¿no? Quizás el paciente podría tener una dependencia, digamos, de oxígeno posiblemente, porque quizás la cirugía es, digamos, a nivel abdominal y quizás también con complicancias, digamos, implicancias, disculpe, a nivel torácico, ¿no? Pero quizás, pero sí puede movilizarse de un lado, quizás en la cama y nosotros podemos apoyarle en el confort, ¿no? Entonces ya hay una cierta movilidad, ¿no? Entonces, estas de aquí para adelante ya quizás haya una mayor asistencia del personal, tanto de enfermería y como también personal técnico, ¿no? El grado de dependencia 4 ya hay una asistencia intensiva, la persona o el paciente está considerado críticamente enfermo, ¿no? Porque ya hay un compromiso multiorgánico severo, con un riesgo inminente de perder su vida, está en una condición inconsciente, con un tratamiento quirúrgico especializado. Ya necesita monitoreo, ya necesita ciertos medicamentos, ya se realiza ciertos procedimientos para poder administrar, digamos, controlar la inestabilidad que podría tener. Y el grado 5 justamente ya es una asistencia muy especializada en caso de pacientes, como ejemplo, que son sometidos pues a un trasplante de órganos, ¿no? Donde requiere cuidados especializados. Un trasplante, digamos, eh, podría ser un ejemplo, trasplantes de válvulas coronarias, no sé, otro tipo de trasplantes renales, ¿no? Cirugías cardiovasculares, ¿no? Que justamente necesitan una cierta atención, inclusive de mayor apoyo. Les voy a contar una experiencia. Yo tenía al empezar mi trabajo en la área de la UCI, en en una clínica particular, justamente tuve mis primeras experiencias ahí y ya tenía mayor dominio, mayor conocimiento y también experiencia del cuidado del paciente. Y justamente en un turno recuerdo que me dieron una cama alta, una cama, bueno, vacía, ¿no? Con un ingreso. El ingreso tenía que yo recibir a un paciente con tenía, recuerdo, una corrección de una válvula cardíaca. No recuerdo cuál tipo de la válvula era, pero y se le había colocado pues drenajes torácicos, mediastínicos y
no tanto era nuevo para mí, ya había tenido experiencia en ello. Entonces recibimos al paciente y yo estaba, dije, ya normal, yo estaba en mi mente planificando los cuidados que voy a tener y se quedó conmigo una enfermera, ¿no? Una enfermera ya mayor y le digo al médico, el intensivista, doctor, y la licenciada se está quedando, ¿o por qué se está quedando? Le dije, ¿no? Y, y el médico intensivista me dijo, el médico de cardiovascular ha mencionado que la enfermera va a apoyarnos en el cuidado del paciente porque el paciente necesita mucho cuidado específicamente por el manejo, el control de medicamentos. Y yo dije, está bien. Entonces ahí entendí que hay ciertas cosas, ciertos pacientes que sí necesitan ciertos cuidados específicos. Aún quizás cuando yo tenía un poco de experiencia, ¿no? El manejo de estos pacientes, se priorizó que la atención adicional del paciente esté también exclusivamente con una enfermera especializada justamente en ese área. Y el paciente posteriormente, pues sí, se recuperó, ¿no? Y ahí entendí que es importante también que a veces pues, los pacientes necesitan el apoyo especializado, también no solamente de uno, sino de dos, ¿no? Esto quizás lo podemos ver en pacientes pediátricos, pacientes que estén en la UCI, UCI pediátrica, UCI de neonatal, donde a veces se requiere, ¿no? La asistencia a veces de una enfermera o dos enfermeras para un paciente, ¿no? De acuerdo a la valoración o, digamos, a cómo se hayamos distribuido, ¿no? Según la escala de TIS, ¿no? Que podríamos tener quizás la distribución del personal que podríamos tener. Vamos a unas funciones específicamente del personal de enfermería, un área hospitalaria. Vamos a recordar brevemente una de las funciones muy frecuentes que nosotros tenemos es brindar la asistencia al paciente para poder lograr su bienestar. Específicamente, poder brindarle el confort, ¿no? Al poder brindarle quizás la hidratación del cuerpo, ¿no? Otra función es valorar las necesidades físicas del paciente partiendo de sus datos clínicos, registros de enfermería y los reportes del cambio de turno, ¿no? Ejemplo, priorizar si un paciente tiene ejemplo, una dependencia de oxígeno, entonces digamos, tener todos los dispositivos disponibles, quizás para apoyo de una cánula, un Venturi, un nebulizador, ¿no? También podríamos quizás tener una cama con un colchón antiescaras que va a ayudarnos a poder, digamos, evitar justamente la formación de una posible lesión porque el paciente va a estar postrado, quizás el paciente sea obeso, quizás el paciente esté con bajo peso, ¿no? O quizás tenga una fractura. Vamos a brindar todas las comodidades disponibles para, eh, para el paciente. Aquí me recordé algo, les voy a contar una experiencia. Y justo ahora creo que en parte me dijo un médico, cuando justo yo estaba realizando una tesis, un médico, cuando sustentaba un problema en la tesis, me recuerdo, y él dijo, el servicio de enfermería, y justamente como todo el área hospitalaria mencionó, que es como un servicio de hotelería. Y yo como que lo sentí un poco ofendido porque decía como que yo voy a trabajar en un hotel, un hostal, o que no. Y él me explicó, casi tomando estas palabras de este segundo punto, ¿no? Y él me dijo, no, cuando un paciente, ¿qué es lo que hace, qué es lo que brinda un hospedaje, ¿no? Un hospedaje pues brinda la mejor cama, el mejor ambiente, la mejor comodidad, el mejor servicio, ¿no? Entonces, me explicó también que el personal que apoya o que asiste a las personas que van ahí son de buen trato, están siempre atentos ante cualquier circunstancia, cualquier necesidad, ¿no? Entonces, podría quizás haber tenido razón el médico que me mencionó este punto, ¿no? Porque nosotros cuando recibimos al paciente, justamente nos enfocamos en el paciente, en cómo él se siente, ¿no? Y a veces como estos pacientes no se sienten a gusto, entonces reflejan justamente con sus signos, con sus síntomas, con la forma, digamos, gesticular, la forma como se sienten ellos, ¿no?
Entonces, y es ahí nosotros donde podemos actuar, podemos ayudar a que el paciente se sienta a gusto en el lugar donde está, aún con los factores que podrían estar quizás susceptibles o incómodos en ese momento. Otra función de enfermería es los procedimientos de admisión del paciente en la unidad de hospitalización o de un hospital, ¿no? Coordinar cómo está el paciente, cómo lo vamos a recibir, qué materiales dispone y todo ello, ¿no? Revisiones diarias y constantes de las funciones vitales, frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial y temperatura. Para mí antes era bien tedioso poder realizar esta actividad porque con mi manguito, con mi brazalete, ¿no? Tendría que acoger mi pulso radial para contar la frecuencia y miraba el pasadizo, son 20 pacientes. Sí, tenía que hacerlo en el turno 3 veces. Entonces ya dije, no. Ahí terminaba agotado, ¿no? Pero ahora tenemos la maravilla que nuestros ambientes, nuestros hospitales, las clínicas cuentan con monitores, ¿no? Inclusive son dispositivos más pequeños y se insuflan, digamos, al presionar solamente un botón y lo conectamos con un pulsoxímetro y ya tenemos los valores de frecuencia respiratoria, disculpa, cardíaca, de saturación de oxígeno. Entonces, se ha vuelto un poco más fácil, ¿no? La obtención justamente de estos datos. También la realización de tomas de muestras de sangre arterial o venosa, así como de muestras de exudados, faringios, óticos, uretrales, vaginales, etcétera, de acuerdo a digamos, al área o el evento, la situación que se pueda disponer del paciente, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros esto lo hacemos porque es casi parte de nuestra responsabilidad, aunque quizás la mayoría de las partes lo puede tener el personal del laboratorio, pero como les menciono, de acuerdo a las circunstancias de servicio, de la condición del paciente, nosotros tenemos que adelantarnos un paso adelante y poder realizar esas actividades. Otra de las actividades es la administración de los medicamentos, ¿no? Según prescripción, ya sea endovenosa, parenteral, ¿no? Estos podrían tener, pues, digamos, medicamentos que sean destinados exclusivamente para calmar el dolor, como antibióticos, ¿no? Que pueden tener origen de, digamos, intradérmicos, musculares, endovenosos, ¿no? Entonces, siempre considerando pues digamos, los 10 correctos. Quizás los que ustedes pueden recordar los correctos. eh, Recuerdo que cinco son netamente con la preparación, o sea, utilizar el medicamento correcto, la reconstitución y dilución correcta, la indicación y la dosis correcta, la vía de administración correcta, la hora de administración correcto, y ya específicamente con el paciente correcto, informar al paciente, ¿no? La velocidad de administración, el registro, el seguimiento, entre otros, ¿no? Entonces, siempre verificando esos puntos para poder administrar correctamente los medicamentos. También procedimientos invasivos como la colocación de sondas nasogástricas, vesicales, nasoyeyunales, ¿no? Y otras vías que se podrían considerar competencia del personal de enfermería. Eh, También, eh, digamos, la curación de ciertos catéteres venosos o centrales, la higiene y limpieza de la cánula, traqueostomía, eh, procedimientos como la cura de heridas, escaras, ostomías, otro tipo de drenajes. Otros, control de la alimentación y de las dietas de los pacientes. Para ello es necesario siempre controlar y evaluar el balance enteral y parenteral de los pacientes, controlar y supervisar el aseo e higiene del paciente, siendo los enfermeros, digamos, en los enfermos encamados graves con una responsabilidad directa del enfermero porque tiene un grado ya de dependencia inclusive 3, 4 o 5, ¿no? Procedimientos de prevención de úlceras por presión, ¿no? Para ello es importante realizar los cambios posturales, valorando siempre los factores de posibles riesgos de caídas o formación de úlcera por presión, y también acompañar a enfermos que requieran alguna atención, algún traslado para digamos, un procedimiento diagnóstico o quirúrgico, ya sea intra o extra hospitalario.
Son algunas de las funciones que el personal de enfermería va a realizar. Otras son realizar la atención integral consideradas las necesidades físicas, psíquicas y sociales del paciente y su familia, colaborar en la información del paciente y a su familia sobre las exploraciones, las intervenciones, situación del paciente, expectativas futuras, entre otros, ¿no? Sí, aquí es un punto importante porque a veces el personal de enfermería centra mucho su atención, no exclusivamente a la atención del paciente, pero los que sí nos ayuda justamente para poder brindar esa atención es netamente pues el personal, o digamos la familia que está al lado del paciente, ¿no? En el caso del hospital, bueno, cualquier hospital del estado, a veces tenemos digamos, un desabastecimiento de ciertos medicamentos, inclusive el paracetamol, jeringas, ¿no? Con eso ya les digo todo, qué es lo que no hay. Entonces, ¿quién nos ayuda a poder coordinar, a completar justamente esos insumos que nos van a ayudar al paciente? Justamente es el familiar, ¿no? A veces por las circunstancias que no llegan a completar los requerimientos, tenemos que, digamos, agilizar ciertos procedimientos en ausencia de esos materiales, a veces siendo incompleta la atención del paciente, ¿no? Ayuda en pacientes que están ya convalecientes o digamos, o inclusive pacientes que ya están en condiciones de haber sido desahuciados por las circunstancias de su patología, ¿no? Entonces se crea digamos, un entorno un poco de sufrimiento. Entonces la enfermera o enfermero tiene que hacer lo contrario, ¿no? Crear una atmósfera de tranquilidad, de esperanza, donde ayudar a la familia también ya sería una parte de la actividad de enfermería. Y también si el paciente ya está justamente ya en condiciones finales de su vida, realizar las atenciones post-mortem, ¿no? Siempre teniendo el apoyo y cuidado siempre digamos, de la integridad del paciente y guardando siempre el duelo y las decisiones de la familia que se podrían considerar en ese momento. Entonces, son algunas de las actividades que el personal de enfermería o que seguramente ustedes y yo lo hacemos diariamente en nuestros servicios. Eh, Otro punto importante es qué es lo que ahora tenemos que valorar, qué es lo que nosotros podemos valorar o evaluar de lo que nosotros brindamos al paciente, ¿no? No solamente es, digamos, la forma como nosotros, o digamos, hacemos las actividades, sino qué hemos hecho para poder preparar justamente ese ambiente, ese entorno. Entonces vamos a valorar justamente elementos tangibles, como que características físicas y apariencias del proveedor, como, digamos, comprender las instalaciones, los equipos y personal. Como les mencioné, si mi ingreso del paciente es un paciente obeso y yo dispongo de ciertos materiales, ciertos insumos, un ejemplo, digamos, un colchón antiescaras, un Duoder, una crema hidratante, ciertos líquidos que nos van a ayudar a poder, digamos, hidratar el cuerpo del paciente, ¿no? Una cama confortable, ¿no? De una muy buena, digamos, una buena maniobra o, digamos, disposición de la máquina para poder realizar digamos, los cambios de posiciones, ¿no? Entonces, tenemos que preparar todas esas circunstancias, porque si no lo hacemos, y lo hacemos, digamos, por cumplir, justamente ahí viene un poco el disconfort para el paciente, para la familia y también para nosotros y para los futuros compañeros que van a recibir el turno, ¿no? Porque nos van a reclamar, ¿por qué no has usado esto? Debiste haber usado esto. Entonces, todo parte de una planificación desde el inicio de lo cómo podemos recibir al paciente. Otro aspecto es que cuando nosotros hagamos algo, necesariamente tenemos que hacerlo con una base lógica, ¿no? Racional. No es porque quizás ya quiero terminar el turno bien y no lo voy a hacer así rápidamente, ¿no? Sino tenemos que usarlo en base al conocimiento. Si yo voy a colocar una vía periférica para poder hidratar a un paciente, pues no voy a usar una vía periférica que sea número 24 o para administrar un medicamento que infusiona, lo voy a usar una vía periférica pequeña, ¿no? Necesariamente tengo que buscar una vía, un acceso viable de gran calibre, ¿no? Que no necesariamente me impida cuando digamos, pueda realizar un movimiento del paciente, digamos, una flexura, un movimiento, ¿no? Entonces, usar ciertos lugares donde realizar un procedimiento, digamos, que realizar una vía periférica. Es un ejemplo nada más ahí.
puede ser otros procedimientos inclusive, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en base a las actividades que nosotros vamos a realizar, tenemos que tener un conocimiento y también en base a ese conocimiento tenemos que brindar la atención específica. Si lo hacemos de la forma correcta, y digamos, el acercamiento hacia la persona, la familia del paciente va a ser muy, muy grata. Por ende, vamos a tener una confianza con la persona, con el paciente y nos va a brindar justamente esa amabilidad de apoyarnos en la atención. Otra es la disposición inmediata para atender y dar un pronto servicio al usuario externo. Eso se llama velocidad de respuesta. En el caso de, digamos, cuando el paciente recibe la visita de los familiares y si y el familiar se ha percatado que el paciente, digamos, ha tenido un evento, digamos, quizás se ha hecho, eh, ha orinado, quizás ahí en el pañal y nosotros no lo hayamos tenido la oportunidad de poder percatarnos y el familiar sí, quizás rápidamente acudir a quien nosotros podamos realizar, digamos, la atención específica, porque si no lo hemos hecho, ya la familia, señorita, se va a escaldar mi paciente, por favor, entonces siempre teniendo esa buena disposición y explicando bien al paciente o a la familiar, ¿no? Y la empatía es un atributo muy importante de enfermería, ya que ello va a permitirnos a que nosotros podamos, digamos, acercarnos rápidamente al paciente y que él o ella va a sentir justamente esa acogida. Y justamente el familiar es quien va a tener esa percepción. Entonces, la empatía, pues, digamos, es el grado de atención personalizada que ofrece el personal a los pacientes ponerse en el lugar del paciente y proveerlos de cuidado específico, ¿no? Un ejemplo, si el paciente no está cubierto con alguna sábana porque quizás está un poco digamos, con cierta temperatura que es necesariamente cubrirlo, entonces nosotros tenemos que tener esa empatía de poder brindarle la atención de cubriéndole con una sábana o buscando algún otro medio, ¿no? Caso en el personal de nuestro hospital, del MINSA, a veces no disponemos de materiales, no específicamente, no tanto, ¿no? Sino en el caso de sábanas, porque quizás el uso es limitado. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos pues las batas de batas quirúrgicas, ¿no? Las batas normales y podemos poder usar temporalmente eso para poder ayudar a brindar un confort al paciente, ¿no? Estamos dando una solución de una forma al menos no tan formal, pero sí tratamos de poder ayudar al paciente en que él se sienta tranquilo y que también eso perciba la familia. Aquí vemos una encuesta, ¿no? De cómo podría ver tanto en la familia como también el familiar la atención que se le ha realizado, se ha brindado justamente en la atención del paciente, ¿no? Va de la forma como se ha acercado respetuosa o cálidamente el personal, si lo llama por su nombre, digamos, si lo atiende de acuerdo al tiempo que quizás lo haya llamado, ¿no? Dice también si ha permitido que el personal haya expresado sus temores y la persona cuenta sus experiencias o alguna sugerencia del cuidado del paciente, ¿no? Entonces aquí especifica a quién, ¿no? A quién ha recibido justamente esa atención y si ha recibido la educación o la réplica de algún evento, alguna atención, justamente de quién y por quién, ¿no? Ya que hay algunas sugerencias para poder mejorar. Entonces, miren cómo ya se estaría midiendo exclusivamente cómo se está atendiendo al paciente o al familiar de acuerdo a la atención que se le está brindando. ¿Qué es satisfacción al usuario? Justamente es uno de los indicadores más importantes para cualquier institución que preste un servicio de salud, ¿no? Entonces, si la persona tiene una necesidad, la enfermera debe ir digamos, eh, cordialmente, con una muy buena disposición para poder atender al paciente, para que al final éste le valore de una buena manera. Entonces, este indicador proporciona una información importante sobre la percepción de la calidad en distintas variables, ya sea a nivel estructural, ya sea a nivel, digamos, de procesos o de resultados. Como hemos visto en el video inicial, esto se ha ejecutado a nivel de estructura, de procesos, resultados, y las personas han valorado o han percibido muy bien la atención de enfermería. Más o menos este es un modelo, ¿no? Más o menos de algunos indicadores
que se deberían considerar en enfermería en cualquier tipo de ámbito: el trato del paciente, la administración de medicamentos vía oral, la vigilancia y el control de enocritis instalada, la prevención de infecciones por sonda vesical instalada, la prevención de caídas en pacientes hospitalizados, la prevención de la formación de lesiones por presión en hospitalización, registros clínicos de enfermería, manejo del recién nacido en pesos menores de 1500 gramos, vigilancia y control de neonatos con riesgo de hiperbilirubinemia, disculpe. También pacientes con problemas de salud mental, ¿no? Pacientes con problemas de salud pediátricos mentales, digamos, o salud mental pediátrico, disculpe. Vigilancia y control de neonatos con alimentación por sondas nasogástricas, pacientes con vigilancia y control de neonatos con aspiración de secreción de cánula endotraqueal, vigilancia y control de neonatos con catéter intravascular, atención de pacientes con hemodiálisis y atención pacientes con diálisis peritoneal. Ustedes ven aquí que no hay ni un paciente sí, con un indicador cardiovascular. Estos son algunos indicadores que se podían ver en función a las necesidades, en función a los problemas que se hayan podido poder ver con mayor tendencia en un servicio, ¿no? Entonces, vamos a detallar algunos de ellos más adelante, no todos, porque no todos se presentan en un servicio. ¿Qué es calidad de enfermería? Es, pues, como dice Crosby, calidad significa cumplir con las especificaciones. O sea, una atención tiene ciertas cosas, ciertos parámetros para poder ser cumplido. Así como un ejemplo, si nosotros tenemos un producto, ejemplo, una Coca-Cola, para poder tener una muy buena Coca-Cola, un buen producto, tiene que pasar por ciertos procesos específicos. Y si no cumple uno, todo el producto o ese producto no vale. Para Deming, dice, es la vía hacia la productividad y esta hacia la competitividad, ¿no? O sea, el poder tener una atención de calidad, específicamente de enfermería, es productividad, o sea, es generar algo, ya sea específicamente en el bienestar del paciente y también en la forma perceptiva de cómo yo hago ese trabajo, ¿no? Como hemos visto al video inicial, la enfermera hizo algo y es en vez del paciente. ¿Y cómo lo determina, lo refleja el paciente? Al final, en su alta, dice, sí, la enfermera me hizo así. Y es porque eso he obtenido y estoy bien, ¿no? Esa es la forma valorativa de la productividad y la competitividad. Entonces, otra definición se menciona, es aquel tipo de cuidado en el cual se espera maximizar un determinado beneficio del paciente, luego de haber tomado en cuenta un balance de ganancias y pérdidas implicadas en todas las partes del proceso de atención. Es por ello que se engloba, digamos, indicadores de calidad a nivel estructural, a nivel procedimental y a nivel de resultados. ¿Qué es su indicador? Es pues un medio para constatar, para estimar, para valorar, controlar o autorregular los resultados de un proceso. Yo quiero tener algo, quiero, digamos, tener un objetivo en cero o que sea alto, entonces debo tener ciertos, digamos, ciertos pasos, ciertas intervenciones. Y si es que no lo hago, no puedo llegar, no debería haber llegado quizás a mi meta más baja o quizás a mi meta más alta, ¿no? Para ello se requiere ciertas condiciones específicas y fijas para no tener un alterado en el resultado, pero sí se requiere de una evaluación constante y permanente, ¿no? Y el indicador es una herramienta para detectar o para identificar algún potencial a atención médica subóptima, o sea, que no haya llegado a una atención óptima del paciente. Ejemplo, si paciente está hospitalizado y toca el timbre y la enfermera no vino, ya hay un problema en la atención, ¿no? ¿Por qué no vino? Tendríamos que ver, digamos, la tendencia justamente de
por qué no se está acudiendo rápidamente en esa persona o en ese paciente, y ello va a traer una consecuencia, ¿no? Entonces, a menos que se prevea y se especifique por qué no se realizó. Indicadores de estructura reflejan justamente las características del medio donde se realizan, digamos, va específicamente a todo lo material, a todo lo visible, ¿no? Ya sea recursos materiales, humanos, inclusive la organización de estructura organizacional de, digamos, de un servicio, ya sea enfermera, médico, técnico, ¿no? Respecto a indicadores de calidad de procesos, esto tiene que ver con actividades de los profesionales, con el fin de diagnosticar, con el fin de dar un tratamiento o con el fin de cuidar. Y los resultados son efectos que reflejan los efectos tanto de los procesos como de la estructura. O sea, de los dos anteriores es lo que justamente nosotros vamos a verificar. Algunos ejemplos de estructura, miren, para que ustedes puedan considerar quizás en algún servicio que ustedes puedan estar trabajando y considerar y decir, bueno, aquí esto sí me falta este indicador, ¿no? Relación de pacientes enfermos. Este es un indicador porque nos va a permitir ver cuánto es, digamos, la demanda de lo que yo tengo con lo que regularmente estoy teniendo, ¿no? Entonces, si mi disponibilidad es de 20 camas, lo ideal es que si hay, digamos, eh, siempre hay 20 camas, entonces regularmente estoy ocupando mi meta, pero si hay más demanda, entonces ya me está requiriendo que posiblemente podría tener otras unidades para poder aperturar, o quizás no hay mucha demanda, por ende voy a bajar mi número de camas, por ende voy a bajar mi número de personal que posiblemente podría tener. Estrategias para evitar errores durante la administración de medicamentos. Podríamos considerar los 5, los 11, los 10 correctos, los 7 correctos, de acuerdo a la institución, lo que lo quiera manejar, ¿no? Protocolos de admisión y alta también tiene ciertos indicadores, interrupción diaria de la sedación en el caso de pacientes ya sea en recuperación o en pacientes en cuidados críticos, tasa de ocupación completa de camas, ¿no? Esto necesariamente lo maneja digamos, en el caso de un servicio, el jefe del servicio, el jefe, digamos, de la unidad donde nosotros estemos, tasa de admisión retrasadas, también por qué no se están realizando la admisión rápida de pacientes porque están las camas disponibles, ¿no? Entonces se hace el seguimiento específico, tasas de altas retrasadas, disculpe, ya lo mencioné, tasas de readmisión en unidades de terapia intensiva, porque se están reingresando nuevamente los pacientes que antes habían sido de altas, costo promedio por día de una unidad de terapia intensiva. Un ejemplo, yo recuerdo haber encontrado un dato, un ejemplo, en el tiempo de la pandemia, miren, para conocimiento de ustedes, a nivel de una clínica, se costeaba por día en un paciente hospitalizado un promedio de $800, ¿no? Y en una UCI, un día, 1.200 soles. El promedio de hospitalización es de 7, inclusive hasta la UCI podría ser hasta 15 días. Multipliquen esos números por los días, entonces, y eso es solamente de, digamos, costo de hospitalización y algún tipo de tratamiento. Y si se requiere otro tipo de intervención, imaginen cuánto es el costo. Eso es a nivel de privado, ¿no? El estatal es un poco más considerable, pero ustedes ya saben que la demanda es mucho más, a diferencia de la parte privada. Indicadores de calidad de procesos, en una unidad de terapia intensiva, usted también puede hacer la estadía en un servicio específico, días de ventilación mecánica, soporte nutricional precoz, tasa de ocupación de camas, ya sea en función a edad, función de patologías, evaluación adecuada del dolor, uso apropiado de sedación, profilaxis de úlceras gástricas, profilaxis de trombosis venosas profundas, tasas de pacientes controlados según las guías, tasa de fibrinólisis en pacientes con un infarto, tasa de pacientes evaluados en un médico en 24 horas. Son algunos indicadores de procesos. Como ustedes ven, ya son específicamente de algunos procedimientos o algún tipo de, digamos, destinados a la atención específicamente de una patología en sí. Y en base a los resultados,
Como ustedes pueden ver, se está previendo que el paciente se tenga algo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se haya evitado en función a los resultados que se haya encontrado? Si el paciente está con un ventilador, está con una sonda Foley, entonces, ¿no? Se puede medir la tasa de neumonía asociada al ventilador, la tasa de pacientes con una infección de tracto urinario, ¿no? Las tasas de pacientes con infecciones de drenaje, ya sea, por ejemplo, de Jackson-Pratt, tubo de drenaje mediastínico, etcétera, ¿no? De acuerdo al criterio que yo quiero manejar en mi servicio, ¿no? También la parte de médica, la mortalidad hospitalaria en función Apache, tasa de lesiones de cúbito, infecciones de germen resistentes, infecciones asociadas a catéter, mortalidad en lo que es la unidad de terapia intensiva, satisfacción del paciente y la familia, como el caso que hemos visto de los formularios que les he mencionado o les he hecho verificar en las diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, son tasas, o bueno, son resultados, son tendencias de cuánto se han aglomerado los resultados en función a los procesos, a la planificación que haya hecho previamente. Algunos ejemplos de cómo se sacan esas tasas. Ejemplo, si yo quiero sacar el porcentaje de pacientes con valoración de riesgo de caída, pues yo debería tener el número de pacientes que estoy valorando, lo multiplico por 100 y lo debería de dividido entre el número total de altas, ¿no? Entonces, cuánto han presentado por 100 y lo divide entre el total de altas que he tenido, ¿no? Igualmente, el porcentaje de pacientes con diagnóstico de riesgo de caída que hayan sufrido una caída, menos número de pacientes con diagnóstico de riesgo de caída que hayan sufrido una caída por 100 y lo divido entre el número de pacientes con diagnósticos con riesgo de caída, ¿no? O sea, los que han tenido por 100 y lo divido con los que han tenido justamente ese riesgo. Y que de hecho van a estar los que en sí han sufrido la caída, ¿no? Porcentaje de pacientes sin diagnóstico de riesgo de caída que hayan sufrido una caída, ¿no? Y también número de pacientes sin diagnóstico de riesgo de caída que han sufrido una caída por el 100 y por el número de pacientes sin diagnóstico de riesgo de caída. Es lo contrario, pero en este caso que no hayan tenido el diagnóstico, pero que sí han sufrido una caída, ¿no? Porcentaje de caídas, número de caídas de pacientes por 1000 y lo divido entre el número de días de cama que ha estado hospitalizado, ¿no? Acá es 100, disculpe. Eh, el porcentaje de pacientes con lesión de cúbito o lesión de úlcera por presión, disculpe, lesión debido a caída, acá, disculpe, número de pacientes por lesión, con lesión por 100 entre el número de pacientes con caída, ¿no? Entonces, es una división matemática y ahí se saca un porcentaje de tendencias para poder ver y se estaría verificando secuencialmente si es que está la tendencia a continuar o a decaída, ¿no? Ya para terminar, algunos formatos, ustedes pueden verificar aquí. Miren, eh, cómo se realiza la identificación correcta de un paciente. Se tiene un protocolo y también a la vez este es, digamos, una forma de medir el indicador justamente de este criterio, ¿no? Digamos, ¿en qué consiste en este indicador? Establecer la identificación del paciente. El objetivo es estandarizar el proceso de identificar al paciente. ¿Qué se tiene que obtener en cada paciente para poder cumplir este requisito? Es que el paciente tenga un brazalete con un sello inviolable. O sea, a veces lo pone una característica de un color específico. Esto es de acuerdo al criterio de cada institución, ¿no? Dice, debería estar con un plumón indeleble, con punta fina, formato de notas de enfermería y orden de hospitalización y afiliación. Entonces, todos estos puntos debería tener el paciente para poder considerar lo que ha sido identificado específicamente, ¿no? Y aquí hay algunos pasos que se deberían estar descritos, que van, digamos, la confirmación de la identidad del paciente, se verifica, ¿no? Con los datos del sistema de gestión, escribir con letra imprenta, dice colocar el brazalete en el brazo derecho. Si existiera una contradicción, se puede colocar en el otro brazo. En niños menores de 10 años, en el sitio de elección sería en el tobillo. Miren, registro, deberíamos de registrar los datos en la historia clínica, el procedimiento, la zona de colocación de los brazaletes, nuestros datos del body como, inclusive en la historia clínica,
verificar cada turno que el paciente tenga su brazalete y, digamos, proceder a la reinstalación de la pulsera por deterioro. Si el paciente aún continúa con una situación difícil, entonces debería aún tener su brazalete, ¿no? Entonces, también cada institución tiene su propio criterio, en este es en caso de un hospital de salud, ¿no? Un flujograma de atención del paciente adulto. Miren, aquí no se notan mucho las imágenes, pero miren, cómo se inicia, paciente ya sea mayor de 65 años o menor de 65 años, que tenga una enfermedad incapacitante, entonces, ¿qué se hace, no? Se termina un riesgo. Se podría tener un riesgo de deterioro funcional, deterioro de caídas, ¿no? Deterioro de lesión por presión, riesgo de malnutrición, riesgo de disculpen, riesgo social, ¿no? Que el paciente esté con alguna incapacidad, digamos, no haber encontrado algún familiar y está, digamos, desahuciado, ¿no? Cada uno de estos factores de riesgo están evaluados, ¿no? De una forma unitaria y son considerados como factores de riesgo que posiblemente podrían contribuir a que el paciente no tenga una muy buena atención, como el caso que le mencioné al inicio, ¿no? Pacientes de bajos recursos, entonces si no lo llegamos a contactar al familiar, no, uno no nos va a llegar a completar la información que nosotros requerimos del paciente y tampoco vamos a disponer de los materiales e insumos que nosotros podríamos tener, ¿no? A ver, otro, este es un flujograma específicamente de cómo se realiza la valoración de la úlcera por presión. Lo voy a especificar en la siguiente diapositiva. No se nota mucho, disculpen. Aquí está. Eh, Esta es una hoja para hacer seguimiento justamente en pacientes que posiblemente podrían tener una úlcera de presión por medio de la escala de Norton. Como ustedes saben, valora 5 dimensiones: la condición física, el estado mental, la actividad, movilidad, de incontinencia, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un porcentaje. Si el paciente tiene un porcentaje, digamos, considerado a mayor porcentaje, el riesgo es bajo, ¿no? Pero a menor porcentaje, el riesgo es alto, ¿no? De que el paciente podría tener una úlcera por presión. Entonces, esto regularmente en el área de hospitalaria donde nosotros estamos, lo realizamos desde el inicio y lo hacemos secuencialmente, porque estos valores podrían cambiar en función al tratamiento diario, a la modificación, digamos, del estado del paciente, pero una vez que tengamos una valoración inicial, un ejemplo, si el paciente tiene un alto riesgo de úlcera por presión, podría tener un ejemplo, no sé, 7 o 6, entonces lo ideal es que no permanezca en esa condición, sino que al menos tenga tendencia a que baje ese riesgo de formación de úlcera por presión, ¿no? Lo mismo con lo que es la escala de Norton. A ver, disculpe. A ver, chicos, disculpe. Ahí está. También, un ejemplo, este es una forma correcta de cómo en esta institución se realiza, digamos, la administración correcta de los medicamentos, ¿no? El inicio, digamos, indicaciones prescritas por el medicamento. Aquí se transcribe en el CARD especificando, digamos, especifican por el personal de enfermería obstetricia, el nombre del paciente, la sala, el medicamento, la dosis, hora y la vía de administración, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como dosis unitaria, ¿no? Se realiza ya la preparación del medicamento que nosotros hemos recibido con las especificaciones de lavado, paciente correcto, el medicamento, la dosis, la vía correcta, el horario y la fecha de vencimiento. Luego la administración del medicamento en sí, observar algunos registros y eventos. Si hay alguno de estos eventos, registrar la fecha y hora, medicamento, la dosis, la vía, el nombre y la firma del profesional y luego registrarlo en la hoja de procedimiento de evento adverso del medicamento, ¿no? Más o menos son protocolos, índices que nosotros podamos tener. En conclusión, cada una de las actividades que podríamos tener en nuestro servicio va a depender de qué es lo que nosotros queremos medir.
Si es que nosotros hemos tenido una mayor prevalencia de que pacientes se hayan quejado de algo, ejemplo del trato, ejemplo de que no le hayamos llegado a la hora de la comida o quizás no hayamos aliviado, no han sido aliviado la sensación de dolor o alguna u otra molestia, entonces tendríamos que medir, ¿no? Tenemos que hacer un seguimiento y si esto prevalece no solamente en uno, sino se expande en varios otros campos, ya se haría, digamos, un indicador específicamente para ese servicio porque ese se ha encontrado un problema destinado a ese procedimiento, ¿no? Pero en todas las áreas siempre se mide, ¿no? En cada área hospitalaria, lo que es, digamos, eventos adversos de medicamentos, formación de úlcera por presión, riesgo de caídas, ¿no? Digamos, satisfacción digamos, de la atención del paciente o también del familiar, entre otros, ¿no? Como les mencioné, va a depender del área y el lugar donde nosotros podríamos estar realizando el seguimiento. Para terminar, deseo culminar con esta frase muy importante que lo dio un presidente, llama Thomas S. Monson, mencionó, dice, cuando el rendimiento mide, dicho rendimiento mejora. Cuando el rendimiento se mide y se informa, el ritmo de mejoramiento se acelera. Entonces, no solamente es hacer las cosas de una forma pasiva o continua, sino que hay que registrarlo, hay que informarlo, ya que eso va a tener una validez y va a permitir acelerar, digamos, los procesos, las posibles mejoras, las posibles soluciones de un procedimiento específico que se podría estar realizando. Muchas gracias. Esa ha sido la ponencia. Si tuviese alguna consulta, alguna duda. Sí, excelente exposición, licenciado Roy. Buenas tardes, estimados participantes. Recordar que tienen el botón de chat para realizar sus preguntas o levantar la manito por Zoom para que podamos activarle su micrófono y así puedan participar todos. Sí, bueno, no contamos con preguntas. De todas maneras, felicitarle al licenciado Roy por su excelente exposición. Ya estamos contando con usted en muchas ocasiones y Sí. sabemos la calidad de su ponencia. Ujú. Ok. Muchas gracias a todos los participantes y espero haberles ayudado respecto a este tema. Seguramente los temas que vamos a escuchar ahora van a estar relacionados netamente a la parte de lo que es trasplante de órgano, ¿no? Y todos los cuidados que se deberían tener en esta parte.